buenos días, chicos. Un segundo, por favor. Ok, gracias. Muy buenas tardes, chicos. Ya están entrando la mayoría. Vamos a aprovechar entonces de hacer el llamado de la lista. Control enfermería. Cero. Aló. Estaban escuchando. Yasmín está. Presente, Lisa. Gracias. Judith. Presente, Lisa. Ok. Somanei. Presente, Lisa. Ya. Un segundito. Batería. Ya. Artemia, Rosa Artemia. Masabi. Presente, Lisa. Mercedes Marisol. Molina. Vamos a ponerle pasivo temporalmente. Cuando ella entre le vamos a reactivar. Alison. Raquel Caterín. Raquelita no entró. No vamos a poner pasivo. María del Carmen Kisbert. Ella ya no está. Rodas. José Luis, hace rato que no entra. María Belén. Presente, Lisa. Ok, gracias. Eva Marisol. Adet. Elvia. Elvia tampoco entró. Ok. Iris. Alejandra. Presente. Gracias. Natalia Villegas. Hay alguien que está ingresando.
Maribel. Natalia Villegas. Leslie Paola. Presente, Lisa. Entonces aquí, Ana Maribel, ¿no? Acaba de ingresar. Ok. Bien, todavía no vamos a guardar esto porque vamos a esperar un tiempo a que pues el resto, por si no llego todavía, tengan la oportunidad de ingresar. Déjenme un segundo, por favor. Encuentro dónde está no tenía la diapositiva, pero se cerró y ahora no la puedo encontrar. Vamos a hacer hoy día un ejercicio del cálculo de la media, la mediana y la moda, ¿ya? Para que vean cómo se calcula sin la necesidad de, bueno, tal vez con calculadora, pero en general la idea es que lo podamos hacer todos sin la necesidad de ningún otro instrumento más que nuestro cerebro y nuestros conocimientos sobre media, mediana y moda. Entonces, déjenme que encuentre la presentación. Variables. Y hoy día teníamos que avanzar también medidas de dispersión. Así que vamos a ver si podemos abarcar los dos temas de uno solo. Sería bueno. Estadística. No sé dónde se me perdió. Solo estaba abierto. Vamos a buscar aquí. Estoy entrando en Lisa, no se escucha mucho, o soy yo que se escucha entrecortado. Lo que pasa es que se escucha entrecortado. Puede ser el internet. Mi internet no está muy bueno. O puede ser también que el nivel de la batería de mi computadora no está muy alto. Recién estaba creo que en 3 y recién está cargando. Entonces puede ser que por ese motivo haya una pequeña demora en poder enviar la información. Para el primer tema del internet yo ya he llamado para que vengan aquí justamente a arreglar. Uy, estoy abriendo el video. Y pues los señores han quedado en venir a poder revisar, pero no nos han dicho nada todavía. Bueno, no encuentro la presentación, pero voy a utilizar el video, que por suerte está aquí, para que podamos ver un poquito, repasar media mediana moda y veamos el resto de las cosas, ¿ya? Ahora déjenme ver dónde tengo que presentar la pantalla. Aquí. Ok. Entonces, lo que tenemos son las medidas dentro de las medidas de distribución están las medidas de tendencia central, que ya la hemos visto que son media, mediana y moda.
Estas tres medidas de tendencia central son las más usadas, sin embargo existen muchísimas más, eso ya lo habíamos indicado. La moda era el dato que más veces se repite dentro de una serie de datos. Y en este ejemplo, ¿cuál sería la moda? A ver, vamos rapidingo para calcularlo. ADET, la moda de esta serie de grupos de datos. Coco, ADET. Lisan, Jasmine, dime. ¿la moda no sería el 2? Creo que Sí, se la moda es repite. el 2, porque es el que se repite más veces, ¿no es cierto? Muy bien, muchas gracias. Ahora, les había dicho que la moda puede tener la característica de que existe una sola moda y se va a llamar unimodal, que pueden existir dos modas y se va a llamar bimodal, o pueden existir muchas modas y se va a denominar multimodal. Cuando no existe moda, es decir, cuando ningún dato se repite, se va a denominar amodal. A siempre significa ausencia de. Luego tenemos a la media mediana, a la media o promedio, que lo que había hecho la media es repartir, sumar todos los datos y repartirlos de tal manera que cada uno tenga la misma proporción. Pero además, al cumplir con este requisito, si nosotros usáramos los rastis, ¿no es cierto?, para hacer las tablas de frecuencias, y estos rastis los equilibraríamos, aquí vemos una pequeña cuña, y esta cuña la ponemos en el punto de equilibrio, donde la mitad derecha pese igual que la mitad izquierda, pues esa es la media, es un punto de equilibrio donde ambas partes van a pesar, van a ponderarse de la misma manera. Cabe resaltar que si aquí en este rasti blanco tendría más fichas, entonces pesaría más por el hecho de estar más alejado. ¿Ya? Ese es el criterio de la media. Le quita al que tiene más para repartírselo al que tiene menos. Y pues acá tenemos a la mediana que es el dato central. Si tenemos 5 personas, Carla, Andrea, José, Juan y Alberto, y tenemos los resultados de sus, bueno, si esta es la edad de los 5 alumnos colocados de forma aleatoria, pues no podríamos aplicar la mediana, porque la mediana siempre exige que los datos estén ordenados. Entonces, a menos de que yo los ponga por orden alfabético, voy a encontrar la mediana. Pero si no tengo ninguna característica para ordenarlos, no puedo agarrar a la mediana. Sin embargo, si yo tengo las notas de sus exámenes, aquí está exámenes de histología, Carla tiene 80, Andrea tiene 94, José tiene 75, Juan tiene 90 y Alberto tiene 96. Entonces, para calcular la mediana, lo que yo tengo que hacer es primero ordenar. ¿Quién tiene mayor nota? Alberto. Alberto tiene 96. ¿Quién le sigue? Andrea. Andrea tiene 94. Después viene Juan. Juan que tiene 90. Después viene Carla que tiene 80 y José que tiene 75. Entonces, si nosotros lo ordenamos, este tendría el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, el cuarto lugar y el quinto lugar. Por lo tanto, el lugar del medio sería el que está en tercer lugar. Y vamos de nuevo, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Tercer lugar correspondiente a Juan. ¿Qué diríamos? Que la mitad de los alumnos tienen una nota mayor que Juan y la otra mitad tienen una nota menor que Juan. Y la nota de Juan es 90. Esa es la mediana. Y Lisa, una pregunta. sí, ¿La adelante. mediana siempre tiene que ir ordenada o puede haber algunas excepciones? No, no puede haber excepciones. Siempre tiene que estar ordenada. Ya sean números, ya sea con círculos, con tamaños, con
pesos, con altura, no importa. Si yo pongo nivel de satisfacción bajo, mediano, alto, muy alto, yo ya tengo un orden, ¿no es cierto? Entonces siempre tiene que existir, por eso la mediana sirve para las ordinales, pero nunca va a servir para las nominales, o para las cuantitativas, o también para las ordinales, pero nunca para las nominales, porque siempre tiene que existir un padrón de jerarquía, no se llaman son categóricos o también llamados jerárquicos, porque tienen o una categoría o una jerarquía. Entonces, aquí está el ejemplo. Los datos están desordenados. Dice que lo que tengo que hacer es ordenarlos, no importa de mediano a grande o de grande a mediano, y luego encontrar la posición de la mediana. Como este es un número par, la posición de la mediana va a encontrarse entre dos números. Y para nosotros ubicarla, la forma o el método más sencillo es sumar los dos y dividirlos a la mitad. Ahora aquí lo vamos a ver. Creo que no muestran en el ejemplo, ¿ya? Ahí está. Entonces tenemos 83, 89, 91, 97 y como cae en la mitad de 89 y 91, lo que tenemos que hacer es sumar 89 más 91 y dividirlo entre 2 y con eso obtuviéramos el número de la mediana. Y para encontrar dónde se encuentra ubicada la mediana, ya les había dicho, hay la fórmula n más 1 dividido entre 2. Esa es la ubicación de la mediana, siendo n el número de datos. Entonces aquí tengo 4. 4 más 1, 5, 5 entre 2, 2,5. 1, 2 y 3. Como no tengo 2,5, está entre la mitad del 2 y del 3. ¿Ya? Ahora les estaba comentando cuál es la diferencia entre la media y la mediana. La media es una medida equitativa, pero al ser equitativa, asume que todos van a estar casi dentro del mismo rango o del mismo nivel. Aquí tenemos diferentes salarios de funcionarios. Y hay uno que gana 3 millones de bolivianos anual. Entonces, fíjense, todos están rondando los 60,000 o cerca de 60,000, pero este está mucho más elevado. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros hagamos la distribución equitativa, este que tiene más va a repartirle al que tiene menos y luego vamos a decir que en promedio todos ganan, digamos, no sé, 80,000. Pero esa no es la realidad, porque este no se acerca a 80,000, este no se acerca a 80,000, este no se acerca a 80,000, este tampoco se acerca a 80,000 y este menos se acerca a 80,000. Entonces, fíjense que esta medida de la media para esta serie de datos no es la correcta porque no me está reflejando la realidad. Muy diferente de la mediana, que la mediana va a ubicar el dato central, que son 60,000. Y si nosotros tenemos 60,000, voy a decir que la mitad gana menos de 60,000, la otra mitad gana más de 60,000. Y pues yo entiendo que 60,000 es un número que me da una idea de cuánto más o menos sería el dato más acercado hacia un representante medio. Por eso decíamos que entre la media y la mediana, la media la utilizamos si la media, la mediana y la moda son iguales, y la mediana cuando no son iguales. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que los datos pueden estar sesgados, ¿no? Pueden no tener esa distribución en forma de campana, que nosotros llamamos distribución normal, y cuando no tienen esa distribución de campana, las tres medidas son diferentes, y cuando las tres son diferentes, siempre la del centro, que es la mediana, es la que vamos a utilizar como padrón. Ahí, si nuestra medida tiene esa distribución normal, en forma de campana, la media, la mediana y la moda van a ubicar en la misma posición, por lo tanto, siempre vamos a escoger a la media como su representante. Ahora, es verdad, dentro de nuestros datos pueden haber valores atípicos. ¿Qué son los valores atípicos? Son valores muy grandes, muy pequeños, que van a arrastrar a la media. Entonces, hay una media que se llama la media acotada. Acotar, que quiere decir como cortarle el cuello.
que vamos a cortar los valores atípicos, es decir, los vamos a eliminar a los valores atípicos y vamos a trabajar solamente con los valores que estén más en el centro. Esta media acotada la utilizan más que todos los contadores, no lo utilizamos casi para nada en el tema de bioestadística. Es interesante notarlo, lo que nosotros hacemos se llama purga de valores atípicos. ¿Qué es la purga de valores atípicos? Cuando nosotros vemos estos valores atípicos, decimos en el trabajo de investigación, se eliminaron estos valores por este y este motivo, y los retiramos de nuestra investigación. O si los vamos a considerar dentro de nuestra investigación, hay que hacer el cálculo con los valores atípicos y sin los valores atípicos y la interpretación con ambos valores. Ya eso sería lo más científico para poder hacerlo. Bueno, ya también habíamos dicho que existe una media llamada poblacional y una media muestral. ¿Qué es la media poblacional? La población es todo lo que nosotros queremos muestrear, que queremos obtener información, lo cual no siempre ocurre, por eso siempre la estadística trabaja sobre una muestra. Cuando trabajamos sobre una muestra, la media de la población va a estar dividida entre el total de la población y la media de la muestra va a estar dividido entre el total de la muestra. Yo no puedo dividir los valores de la muestra dividido entre el total de la población porque ahí sí estaría cometiendo un error gravísimo. Ahora, ahora sí tendríamos que entrar a esto de las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Fíjense, pese a que la línea roja y la línea azul tienen la misma media, tienen la misma mediana y tienen la misma moda, unas van a estar más distribuidas y otras van a estar menos distribuidas. O sea, unas van a estar más lejos del centro y otra va a tener los datos más cerca del centro. ¿Se acuerdan del coronavirus, el aplanamiento de la curva, no ve? Es exactamente eso. Vamos a tener curvas que son más aplanadas y curvas que son más en puntita, pero ambos no pueden ser distinguidos utilizando solamente la media. Si solamente consideramos la media, diríamos que la población en rojo y la población en azul son iguales, cuando en realidad si vemos el gráfico no son iguales. Una tiene una punta muy marcada y la otra tiene una forma de campana distinta. Entonces, para poder reconocer estas diferencias, vamos a utilizar lo que se llaman las medidas de dispersión. Y aquí tengo otra diapositiva, vamos a ponerla. ¿Dónde están mis medidas de dispersión? Ahí está. Ya. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a entrar a lo que son las medidas de dispersión y las medidas de variabilidad. ¿Qué son las medidas de dispersión y de variabilidad? Bueno, asumimos que las poblaciones tienen una variación intrínseca. Si no variarían, nosotros no necesitaríamos de la estadística, sería inútil. ¿Por qué? Porque todos seríamos clones idénticos, es como si fabricáramos todo exactamente igual. Por lo tanto, como todo es exactamente igual, no habría variación y si no hay variación, desaparece la estadística. Pero como no es así, entonces la estadística se va a basar en la variabilidad. Más importante que el representante medio para la estadística es su variación. Por lo tanto, nosotros tenemos que estudiar, medir, entender y reducir la variabilidad de los procesos de cualquier cosa que nosotros querramos hacer, por ejemplo, de un tratamiento médico, de la estancia hospitalaria, del consumo de gasa en nuestro puesto de trabajo o optimizar la cantidad de horas que yo voy a trabajar. Imagínense que si no fuera así, entonces te dirían, bueno, vas a trabajar 8 horas al día y un día trabajas 7, al otro día trabajas 11, al otro día trabajas 3, entonces no es así, ¿no? Nosotros tenemos que ver cuánto puede variar esos patrones para poder establecer parámetros de los procesos en los cuales nos vamos a basar. Esta variabilidad nace de que dos
dos poblaciones pueden tener igual media, sin embargo, pueden estar distribuidas de forma distinta. Fíjense aquí, lo mismo que habíamos visto del tema de los salarios, aquí todos los salarios son más homogéneos y en la serie B los salarios son muy heterogéneos, ¿no? Tenemos salarios desde 1000 hasta 7000. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que tanto es importante conocer la media como la dispersión. Y vamos con nuestra primera medida de dispersión. Nuestra primera medida de dispersión se llama recorrido. ¿Y qué entienden ustedes por recorrido? Vamos a preguntarle a Leslie, Leslie Zurita. Dime, ¿tú qué entiendes por recorrido? Recorrer. Recorrer, ¿pero qué es recorrer? Algo, ya sea algo, un número. Ya, pero un caso en la vida real, por ejemplo, tú estás en una fila y la fila está avanzando y tú le dices al de adelante, recorrete. ¿Qué quiere decir recorrete? Que avance para adelante. Sí, que avance, que te muevas de un lugar hasta otro lugar, de un lugar inicial a un lugar final. Eso es un rango, un recorrido. Es la diferencia entre dos valores extremos. En este caso, entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, entre el valor más pequeñito y el valor más grande, ahí va a estar nuestro rango. ¿Cuál será el rango de edad que nosotros tenemos en el curso? ¿Quién será la persona más joven? A ver, ¿hay alguien con 16? No creo. ¿Con 17 años? Levanten la mano. ¿Nadie con 17? Y una vez tuve un alumno de 16 años, vino de Perú. Y en Perú a los 15 años uno sale bachiller. Con 18 años creo que sí, ¿no? La mayoría debe estar por los 18 años. Y bueno, la mayor sería yo, ¿no es cierto? Pues si no me incluyo en el grupo, pues digamos que hay alguien que tiene, no sé, 25 años. Entonces, el rango sería máximo 25 menos 18 y nuestro rango sería de 7 años de edad. ¿Ya? Ese es el rango o recorrido. Es la distancia que existe entre el valor mínimo y el valor máximo. ¿Se entiende esta primera medida? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, veamos que creamos que todo está bien, porque después tienen que calcular todas estas cosas. Bueno, y cuando utilizamos nosotros ¿cuándo vamos a utilizar, perdón? ¿Cuándo vamos a utilizar el recorrido? Cuando tenemos datos ordinales, ¿no? Entonces, también cuando tenemos datos cuantitativos, podemos utilizar el recorrido. Y cuando utilizamos a la media como un indicador de medida de tendencia central, podemos calcular la desviación media. Fíjense, la desviación media, como su nombre lo dice, desviación. ¿Qué es una desviación? Tu mamá te dice, haz una cosa y tú haces otra cosa. ¿Quién es tu mamá? La media. La media te dice qué es lo que tienes que hacer. Entonces, la media te dice, tienes que sacar un promedio 80 y tú te sacas en tu examen 50. Te estás desviando. Entonces, la desviación media no es nada más que la suma, esta es la sumatoria, de todas las desviaciones multiplicadas por la frecuencia, por la cantidad de veces que sucede, entre un valor y la media, dividido entre el total de observaciones. Y tanto pueden haber desviación media respecto a la media, respecto a la mediana, como también respecto a la moda. Pero ninguna de estas tres se utiliza como medida patrón. La desviación media tiene muchos defectos porque trabajamos en valores absolutos y ya sabemos que las desviaciones no son valores absolutos, sino al contrario tienen valores negativos y valores positivos. Entonces, para salvaguardar ese problema, los investigadores tomaron en cuenta este punto de inflexión, donde mi curva es cóncava y se convierte en convexa
y la midieron y la transformaron en una fórmula. Esa fórmula se llama la desviación estándar, que ya la han debido ustedes ver. Entonces, la desviación típica o la desviación estándar es la mejor medida y la más utilizada con las medidas de variabilidad. Y como tienen que sumarse y restarse, voy a poder hacer en variables cualitativas o solo en cuantitativas. Chicos, como yo tengo que sumar y restar valores, voy a aplicarlo en datos cuantitativos o datos cualitativos. Cuantitativo. Muy bien, en datos cuantitativos. Sola y únicamente porque además nunca cualitativas, claro, porque además tengo que calcular la media y yo no puedo calcular la media de cualitativos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, la fórmula me dice que del promedio poblacional o muestral, del promedio yo voy a restar cada uno de nuestros valores, las desviaciones que ocurran, lo voy a elevar al cuadrado. Las voy a sumar todas estas desviaciones y las voy a dividir entre el total de datos que estoy calculando, ¿ya? Como el tiempo no nos alcanza, lo vamos a pasar y vamos a hacer un ejercicio de cálculo después. Y cuando nosotros trabajamos en una muestra, esta fórmula tan horrible que la ven acá, que es sacada la raíz cuadrada, va a dividirse no entre el total de la población, sino se va a dividir entre el total de datos menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque si yo estoy trabajando con una muestra, yo tengo que asumir que el valor real puede ser diferente a esta muestra. Y cuando eso ocurre, es como cuando nosotros nos vamos a ir a comprar un zapato. Tú sabes que tu medida es 37, pero si tu mamá te trae un zapato número 37, hay una probabilidad de que te haga bien o que te quede apreto o que te quede un poquito grande. Si te queda apreto el zapato, no lo vas a utilizar. Si te queda grande el zapato, pues puedes ponerte una media gruesa y lo puedes utilizar. Entonces, la estadística, como no quiere que quede apreta, va a dividirlo entre n-1. Cuando yo divido en un número entre n y luego lo divido entre n-1, el número dividido entre n-1 va a quedar más grande, es decir, con una variación más grande que la que solamente debería dividir entre n. ¿Qué quiere decir? Es como si yo estuviera comprando un zapato, un número mayor, un 38, que estoy segura que no me va a quedar chiquito. ¿Ok? Eso es lo que le interesa a la estadística, que este valor no quede chiquito frente a la población. Prefiero que sea un poco más grande, o como el pantalón, un poco más grande, total, puedes meterlo, ¿no es cierto? Si realmente te quedó muy grande, tú lo puedes llevar a la modista y te lo acomoda. Pero si lo compraste más chico, así lo lleves a la modista, ella no te va a poder acomodar el pantalón. Entonces, la estadística lo mismo. La estadística prefiere que quede un poco más grande, más anchito, a que quede un poco más pequeño, ¿ya? Y ese es el motivo por el cual nosotros dividimos en la muestral n-1. Aquí están las fórmulas comparadas. No se preocupen, vamos a desarrollar la fórmula cuando volvamos dentro de 5 minutos. Pero luego vamos a ver la siguiente medida, que la vamos a ver en ejercicio también, es la varianza. ¿Qué es la varianza? Bueno, la varianza y la desviación estándar están unidas. Son amigas. ¿Por qué? Porque la desviación estándar tiene en su fórmula una raíz cuadrada, ¿ya? En cambio, la varianza no la tiene.
Entonces es como que la medida flojita. No le gusta calcular las raíces cuadradas, entonces va a ser la misma fórmula. Fíjense, n y aquí n-1, la misma fórmula, solamente que sin la raíz cuadrada. E inclusive, como es tan flojita, va a tener el mismo signo de la desviación estándar, solamente que al cuadrado. ¿Por qué? Porque si una raíz cuadrada está en este lado, pasa al otro lado con signo negativo, con signo diferente. Entonces, si aquí era raíz cuadrada, la operación contraria a la raíz cuadrada va a ser la potencia. Entonces, aquí está el símbolo de la desviación estándar al cuadrado, que es igual a la varianza. Igual vamos a hacer unos ejercicios. Y por último, bueno, aquí está la covarianza. Si trabajo con 2 o más datos, no nos vamos a complicar con la varianza porque lo vamos a ver después. Está el rango intercuartílico, que solo como conocimiento general, porque después lo vamos a ver cuando veamos las medidas de posición, lo único que hace es que toda esta distribución de datos lo va a dividir en porciones de 25%. 25, 25, 25, 25. ¿Cuántas porciones? 4 porciones. La primera porción tiene el 25%, la segunda porción el 50%, la tercera el 75% y la cuarta el 100%. Y si yo tomo solo la primera y la tercera, fíjense, algo así como el rango recorrido, pero solo entre primera y tercera, ahí adentro van a estar el 50% de los datos. Y por eso se llama rango, porque está entre estos dos valores, pero intercuartílico, entre los cuartiles 1 y el cuartil 3. ¿Ya? Entonces, ya tenemos 2 minutos, se va a acabar, salimos de la sesión, volvemos a ingresar de nuevo y vamos a hacer un ejercicio práctico del cálculo de todas estas medidas para saber de dónde salen, ¿ok? Y cómo se calculan. Bueno, entonces, chicos, vuelvan a ingresar, por favor, dentro de 1 minuto.